Mi socia y esposa planeó humillarme en la cena de Navidad. Los hombres sentimentales son un lastre. Firmé el divorcio y le entregué una carpeta. Su cara al abrirla fue mi verdadero aguinaldo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me endartería saber de qué ciudad eres. Déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El aire del salón olía a dinero y a éxito. Una mezcla embriagadora de perfume caro, canapés de diseño y la contenida euforia de 200 personas que sabían que estaban en el lugar correcto, en la noche correcta. Era la gala anual de premios empresariales, y nuestra empresa, Alma y Fuego, estaba a punto de recibir el galardón a la marca con mayor proyección del año. Mi empresa. Nuestra empresa. Aunque últimamente, esa línea se había vuelto borrosa. Yo soy Javier. O, al menos, lo que queda de él. Soy el cofundador y, en teoría, el director creativo de Alma y Fuego. Yo soy el alma. Yo fui quien, hace 10 años, en una pequeña cocina alquilada que olía a aceite de oliva y a sueños, desarrolló la fórmula de nuestro aceite infusionado con romero silvestre. Fui yo quien diseñó las etiquetas que contaban una historia, quien insistió en que cada producto debía tener un trozo de nuestra tierra, de nuestra verdad. Y a mi lado, entonces y ahora, estaba Sofía. Mi esposa. La CEO. El fuego. La mente brillante y pragmática que convirtió mis sueños en un imperio. Ella era el motor, la estratega, la que no temía ser despiadada si la ocasión lo requería. Juntos, éramos el equilibrio perfecto. O eso creía yo. Cuando llamaron a Sofía al escenario para recoger el premio, la vi levantarse con esa elegancia felina que la caracterizaba. Besó mi mejilla, pero sus labios estaban fríos. Su discurso fue brillante, como siempre. Agradeció al equipo, a los inversores. Y entonces, llegó la parte que me correspondía. Y, por supuesto, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, debo agradecer a mi marido, Javier. Él es el corazón soñador de nuestra empresa. El que nos recuerda que, detrás de las cifras y las estrategias, hay poesía. Hizo una pausa, y el público emitió un suspiro de ternura. Pero todos sabemos que la poesía no paga las facturas. Para eso se necesita una cabeza fría y una ambición de hierro. El aplauso fue atronador. Yo también aplaudí, con una sonrisa grabada a fuego en el rostro mientras sentía como la humillación me subía por el cuello como una marea caliente. No era la primera vez. Últimamente, mis contribuciones eran tratadas así, como un capricho encantador, un adorno necesario pero, en última instancia, irrelevante. Yo era el alma, sí, pero un imperio, al parecer, no la necesitaba para funcionar. La sensación de vacío me acompañó durante días. Se instaló en mi pecho como una niebla fría que ni el calor de nuestro hogar lujoso podía disipar. Faltaban 3 semanas para Navidad, y la casa ya estaba adornada con una perfección impersonal, obra de un decorador al que Sofía pagaba una fortuna. Una noche, mientras subía la escalera, escuché la voz de Sofía desde el despacho. Hablaba por teléfono. Su tono era bajo, conspirador. Me detuve, con un pie en el aire, conteniendo la respiración. No te preocupes, Ricardo, decía. Ricardo. Su hermano. Nuestro director financiero. El plan es perfecto. Hizo una pausa, y pude imaginar la sonrisa torcida de Ricardo al otro lado de la línea. ¿Cómo crees que reaccionará?, continuó Sofía, y su voz se tiñó de un desdén que me heló la sangre. Por favor. Se derrumbará. Los hombres como él, tan sentimentales, son un lastre. Llorará un poco, firmará lo que le pongamos delante y se irá con las migajas. Apuesto a que estará suplicando antes de Año Nuevo. Lastre. Gan NNG. La palabra resonó en el silencio de la escalera. Rebotó en las paredes de mármol y se clavó en mi corazón como un fragmento de hielo. No era solo negocios. No era una reestructuración. Era una purga.
Y yo era el objetivo. En ese instante, bajo las luces parpadeantes del árbol de Navidad, comprendí que el matrimonio que creía estar salvando ya estaba muerto. Y mi esposa estaba planeando el funeral en la cena de Nochebuena. Al día siguiente, el mundo parecía el mismo, pero para mí, todos los colores se habían vuelto grises. El café sabía a ceniza. La sonrisa que le di a Sofía por la mañana fue la actuación más difícil de mi vida. Cada gesto suyo, cada palabra amable, estaba ahora teñida por el veneno que había escuchado. Esa tarde, cancelé mis reuniones y conduje sin rumbo hasta que me encontré frente a un edificio de oficinas de cristal y acero. El despacho de Miguel. Mi mejor amigo desde la universidad, y ahora, un abogado mercantilista de los que intimidan. Cuando me senté frente a él, las palabras apenas me salían. Le conté lo que había oído, mi voz era un susurro roto. Parte de mí todavía se resistía, quería creer que había entendido mal. ¿Y si estoy exagerando, Miguel, y si solo es una forma de hablar?, pregunté, sabiendo lo patético que sonaba. Miguel me miró, no con pena, sino con una frustración contenida que solo un verdadero amigo puede mostrar. Javier, despierta, dijo, su voz dura pero necesaria. Llevas años, arreglándolo, mientras ella te pisotea y te aparta de tu propia empresa. Esto no es una exageración. Es una declaración de guerra. Y si no te preparas, te aniquilará. Lo perderás todo. El alma y el fuego. Sus palabras fueron como una bofetada de agua helada. Tenía razón. La negación era un lujo que ya no podía permitirme. La pregunta ya no era si podía salvar mi matrimonio. La pregunta era si podía salvarme a mí mismo. Salí de su despacho con un miedo atroz, pero también con la primera chispa de una determinación fría y desconocida. La guerra había comenzado. Una semana después, Sofía cerró el mayor acuerdo de la historia de la empresa. Un contrato de distribución con una cadena de supermercados de lujo en Estados Unidos. Lo hizo sola. Volvió a casa esa noche flotando en una nube de triunfo y champán caro. Estaba exultante, invencible. Y, en su arrogancia, me proporcionó el arma que necesitaba. Mientras celebraba, sirviendo copas y hablando sin parar de su genialidad, yo la observaba con una calma gélida. En el momento justo, cuando su ego estaba en su punto más álgido, me acerqué a ella con una sonrisa irónica. Enhorabuena, cariño. Eres increíble, le dije. Esto demuestra lo que siempre dices. Tú eres la cabeza. Quizás deberíamos dejarlo por escrito, para que no haya dudas. Una especie de memorando interno. Ella se rió, una carcajada sonora y condescendiente. ¿Un memorando? ¡Qué formal! ¿Qué quieres escribir en él, mi amor, un poema sobre tus aceites? Algo así, respondí, y saqué una hoja que había preparado. En la parte superior, con una tipografía elegante, se leía, memorando de entendimiento creativo. Le expliqué, con un tono casual, que era para proteger la integridad de la marca. El texto estaba lleno de jerga corporativa que sonaba inofensiva. Hablaba de salvaguardar la identidad de marca fundamental y de la necesidad de mi consentimiento explícito para cualquier alteración del etos creativo. Pero la cláusula clave, enterrada en un párrafo denso, era letal. Decía que, en caso de una reestructuración accionarial iniciada unilateralmente por la dirección ejecutiva, es decir, ella despidiéndome o forzando mi salida, mi participación del 51%. Como fundador y garante del alma de la marca, quedaría irrevocablemente protegida y no podría ser diluida. Suena aburridísimo, dijo, sin apenas mirarlo. Pero si te hace sentir importante, cariño, lo que sea. Cogió mi pluma y garabateó su firma en la parte inferior con un gesto displicente. Para ella, era un trozo de papel sin valor, una concesión a su marido el soñador. Para mí, era la primera piedra de mi fortaleza. Al día siguiente, a primera hora, mientras ella dormía la resaca de su victoria, yo estaba en una notaría. El sonido del sello del notario sobre el papel fue el verdadero comienzo de mi contraataque. La preparación fue una tortura silenciosa. Creé un archivo encriptado en mi ordenador al que llamé el libro de cuentas. En él,
Documentaba cada desprecio, cada decisión tomada a mis espaldas, cada correo del que era excluido. Pero la determinación es frágil. Una noche, buscando unos documentos antiguos, mis manos tropezaron con una caja de cartón. Dentro, estaba nuestro primer plan de negocio. No era un documento de Word, sino un cuaderno con la tapa gastada, lleno de anotaciones escritas a mano. Estaban nuestros dos tipos de letra, entrelazados. Había dibujos, ideas locas, sueños de conquistar el mundo con aceite de oliva y honestidad. Recordé a la Sofía que se reía a carcajadas, a la que probaba mis creaciones directamente de la cuchara, a la que creía en mí. El dolor fue tan agudo que me dobló por la mitad. Me senté en el suelo frío del estudio, con el cuaderno en las manos, y lloré en silencio. ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿En un espía en mi propia casa? La idea de la batalla que se avecinaba me pareció monstruosa. Estuve a punto de borrarlo todo, de rendirme, de aceptar las migajas con tal de detener aquella locura. No quería convertirme en ella, en un ser frío y calculador. Al día siguiente, mi alma todavía estaba en carne viva. Durante una estúpida discusión sobre los planes para las vacaciones, la tensión estalló. En un arrebato de furia, Sofía me espetó las palabras más crueles que jamás me había dicho. Eres patético, igual que tu padre. Un soñador que hablaba mucho y nunca consiguió nada. Siempre esperando que otros le solucionaran la vida. Mi padre. Mi padre, que había muerto hacía 5 años tras una vida de trabajo honesto pero sin éxito financiero. Mi padre, que era mi héroe y mi herida más profunda. En ese instante, todo el amor que aún podía sentir por ella se hizo cenizas. La duda se evaporó. El dolor se transformó en una rabia helada y cristalina. Ya no se trataba de salvar la empresa o el dinero. Se trataba de honrar la memoria de mi padre. Se trataba de demostrarle, a ella y a mí mismo, que un soñador también puede aprender a luchar. La guerra ya no era una opción. Era mi deber. Con mi resolución forjada en el fuego de esa última herida, supe que necesitaba una guía. No solo legal, sino moral. Conduje hasta la sierra, a una pequeña casa de piedra con vistas a un valle de olivos. Allí vivía el señor Morales, un empresario retirado que había sido el mejor amigo de mi padre. Le conté toda la historia, sin omitir mis planes, mi rabia, ni el memorando notariado. También le confesé mi mayor temor. Tengo miedo, señor Morales. Miedo de convertirme en ella. De que esta lucha me envenene el alma. El anciano me escuchó en silencio, sus ojos sabios fijos en el horizonte. Cuando terminé, llenó 2 vasos pequeños con un vino dulce de su propia cosecha. Tu padre era un buen hombre, Javier. El mejor. Pero confundía la bondad con la debilidad. Y eso, en los negocios y en la vida, es un error fatal, dijo con voz suave. Lo que estás haciendo no es venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y te quema por dentro. Lo que tú estás preparando es justicia. Y la justicia es un plato que se sirve frío, con la cabeza clara y el corazón en paz. Hizo una pausa y me miró fijamente. No estás luchando para destruirla a ella. Estás luchando para reconstruirte a ti. Para reclamar el alma que le da nombre a tu empresa y a tu vida. Lucha con inteligencia, no con odio. Y nunca olvides por qué empezaste. Sus palabras fueron un bálsamo y una brújula. Me fui de su casa sintiendo que mi misión tenía un propósito más elevado. Ya no era una sucia pelea de divorcio. Era una reconquista. La sabiduría del señor Morales me dio un nuevo enfoque. Mi plan no podía ser solo defensivo. Necesitaba un golpe ofensivo, uno que demostrara mi valor de una forma que Sofía, obsesionada con las cifras, no pudiera ignorar. Mientras seguía documentando las irregularidades financieras de Ricardo con la ayuda silenciosa de Elena, mi leal jefa de producción, activé una red de contactos que había dejado inactiva durante años. Eran viejos amigos de ferias gastronómicas, chefs, distribuidores pequeños. Gente que valoraba la calidad y la historia por encima del margen de beneficio. A través de uno de ellos,
Conseguí una reunión con los directivos de una de las cadenas de tiendas gourmet más prestigiosas de Japón, un conglomerado conocido por su obsesión con la autenticidad. Durante semanas, mantuve reuniones secretas por videoconferencia a altas horas de la noche. No les presenté hojas de cálculo. Les conté la historia de Alma y Fuego. La historia de mi abuelo y sus olivos. La historia de la primera vez que infusioné el aceite. Les encantó. Pero no solo eso, lo entendieron. Vieron que el alma no era un eslogan de marketing, sino el activo más valioso de la empresa. 2 semanas antes de Navidad, firmé el contrato. Un acuerdo de distribución exclusiva para toda Asia, valorado en una cifra que duplicaría nuestros beneficios anuales. Y, a petición mía, y con el consejo de Miguel, el contrato incluía una cláusula de oro, redactada con una precisión quirúrgica. El acuerdo estaba supeditado a que yo, Javier Garmendia, continuara como director creativo y mantuviera el control final sobre la calidad y el desarrollo de nuevos productos. Tenía mi as bajo la manga. La pieza final del puzzle. Ahora solo tenía que esperar a que ella moviera ficha en su tablero. La noche del 24 de diciembre llegó envuelta en una calma tensa y antinatural. Nuestra casa parecía un escenario. La mesa, para 12 comensales, era una obra de arte de la opulencia, candelabros de plata, una vajilla que costaba más que mi primer coche y un centro de mesa floral tan grande que apenas podías ver a la persona de enfrente. Todo era perfecto. Y todo era mentira. Allí estaban los padres de Sofía. Su madre, una mujer dura y ambiciosa que veía a su hija como una extensión de su propio éxito frustrado. Su padre, un hombre de mirada perpetuamente triste, encogido en su traje caro, que siempre me había tratado con una silenciosa amabilidad. Y, por supuesto, Ricardo, con una sonrisa de tiburón que no se molestaba en disimular. Para completar el cuadro, un par de socios comerciales y sus esposas, ajenos a la obra que estaba a punto de representarse. Y, en un extremo de la mesa, mi único aliado, Miguel, a quien había invitado como mi apoyo moral, aunque su verdadero papel era el de testigo legal. Yo interpreté mi papel a la perfección. Sonreí, conversé, serví vino. Pero por dentro, mi corazón latía con un ritmo constante y frío. Era la calma del soldado antes de la batalla. Después del plato principal, Sofía se levantó, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. El silencio se hizo al instante. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz resonando con una falsa calidez. Esta ha sido una noche maravillosa. Y en un año de tantos éxitos para Alma y Fuego, es importante tomar decisiones valientes para el futuro. A veces, eso significa evolucionar. Dejar atrás lo que ya no sirve. Cortar el peso muerto para poder volar más alto. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los míos a través de las velas. Eran fríos, calculadores y no tenían ni una pizca de remordimiento. Caminó lentamente hacia mi lado de la mesa, con la gracia de un depredador que acorrala a su presa. De su bolso de diseño sacó un sobre blanco, rígido y oficial. Lo depositó sobre la mesa, junto a mi plato. El golpe seco del sobre contra la madera resonó en el silencio como un disparo. «Feliz Navidad, Javier», dijo, su voz ahora un susurro que solo yo podía oír. «Es hora de que vuele solo». Todos los ojos estaban clavados en mí. Podía sentir la expectación, la piedad de algunos, la malicia de otros. Ricardo ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa triunfante. Esperaban que me rompiera. Que gritara, que suplicara. Que cumpliera la profecía de Sofía. Con una lentitud deliberada, cogí el sobre. Mis manos no temblaban. Lo abrí y saqué los documentos. Una petición de divorcio de mutuo acuerdo, con una cláusula de liquidación que era un insulto. Y una carta de despido fulminante de mi propia empresa. Levanté la vista y miré a Sofía directamente a los ojos. Asentí levemente. Entiendo, dije, con una voz tan serena que la sorprendió. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Saqué de mi chaqueta una pluma estilográfica, mi vieja Mont Blanc, un regalo de mi padre. Desenrosqué el capuchón con un gesto parsimonioso.
Ante la mirada atónita de toda la mesa, firmé los papeles del divorcio. Cada trazo de mi nombre era firme, seguro. Luego, se los devolví. Aceptado, repetí. El desconcierto en el rostro de Sofía fue mi primer pequeño triunfo. Se esperaba un drama, no una transacción. Pero la noche de los regalos no ha terminado, continué, mi voz manteniendo el mismo tono calmado. Me incliné y recogí del suelo una elegante carpeta de cuero negro que había dejado junto a mi silla. La deslicé por la pulida superficie de la mesa hasta que se detuvo justo delante de ella. Yo también tengo algo para ti. Sus ojos pasaron de la confusión a la sospecha. Con dedos vacilantes, abrió la carpeta. Lo primero que vio fue el memorando de entendimiento creativo. Lo leyó una vez. 2 veces. Luego levantó la vista hacia mí, su rostro una máscara de incredulidad. Pude ver cómo su cerebro deseo procesaba la información, buscando una escapatoria, una laguna legal. Pero la vio. Justo en la esquina inferior derecha. La firma del notario y el sello en relieve. Esto es ridículo, siseó, su voz perdiendo toda su compostura. Es una broma. No tiene validez. Oh, sí que la tiene, dije tranquilamente. Es un contrato privado, firmado por ambas partes y elevado a público. Es tan válido como la firma que acabo de estampar en esos papeles de divorcio. El color desapareció por completo del rostro de Ricardo. El tiburón acababa de tragarse un anzuelo. Antes de que Sofía pudiera articular una respuesta coherente, Miguel, mi amigo y abogado, intervino desde su extremo de la mesa. Su voz era tranquila pero cortante como el acero. De hecho, es perfectamente legal, Sofía. El artículo 1278 del Código Civil es muy claro sobre la validez de los contratos, independientemente de su forma. Y además, está notariado, explicó, como si estuviera dando una clase a un estudiante de primero. La cara de Sofía era un poema. Se giró hacia Ricardo, buscando ayuda, pero él solo podía mirarme con una mezcla de odio y pánico. Pero eso no es todo, dije, interrumpiendo su pánico silencioso. Deslicé una segunda carpeta sobre la mesa, idéntica a la primera. Considera esto mi plan estratégico para el primer trimestre del próximo año. Ya que, como accionista mayoritario, supongo que debo mantener informado al consejo. Esta vez, sus manos temblaban al abrirla. Dentro estaba el contrato con el conglomerado japonés. Sus ojos, expertos en leer cifras, volaron sobre las páginas. Vio el volumen del acuerdo. Vio las proyecciones de beneficios. Vio la oportunidad de su vida. Y entonces, vio la cláusula de oro. La que ataba el futuro de su imperio al hombre que acababa de intentar destruir. Levantó la cabeza, sus ojos desorbitados. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada. Aniquilarme a mí significaba aniquilar el acuerdo más grande de su carrera. Y entonces, el golpe de gracia. Din. Un sonido nítido y casi simultáneo se escuchó por toda la mesa. El sonido de una notificación de correo electrónico llegando a los teléfonos de Sofía, de Ricardo, de los socios comerciales, incluso del padre de Sofía. En la pantalla de mi propio teléfono, que había dejado a la vista, se podía leer el remitente, Miguel Sánchez Abogados. Y el asunto, notificación legal urgente, estructura de control y acuerdos vinculantes de Alma y Fuego. Me levanté lentamente de mi silla. Miré a mi esposa, la mujer que había amado y que había planeado mi humillación con una frialdad quirúrgica. Ya no sentía odio. Ni siquiera sentía pena. Solo sentía una inmensa y liberadora distancia. Tú apostaste a que yo no tenía agallas, le dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Apostaste a que me derrumbaría. Pero lo que nunca entendiste, Sofía, es que en esta empresa, tú tenías la cabeza, pero yo siempre he sido el alma. Me di la vuelta sin esperar respuesta. El silencio que dejé atrás era más pesado y elocuente que cualquier grito. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché a Ricardo farfullar algo sobre impugnarlo todo, pero la voz de Miguel lo cortó en seco con una frase sobre las penalizaciones por litigación de mala fe.
Al pasar junto al padre de Sofía, nuestros ojos se encontraron. El hombre, que había permanecido mudo y encogido durante toda la cena, me miró. Y por primera vez en 10 años, no vi lástima en su mirada. Vi un destello de algo que se parecía mucho al respeto. Quizás incluso a la envidia. Asintió levemente, un gesto minúsculo que lo decía todo. Él también había sido un soñador, y sabía lo que era ser aplastado por una ambición más grande. No miré a Sofía. No necesitaba ver su derrota. Ya la había sentido en su silencio, en la vibración de su mundo haciéndose añicos. Miguel me alcanzó en el vestíbulo. Puso una mano en mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí, y me di cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, estaba completamente bien. Vámonos de aquí, le dije. Salimos a la noche fría de diciembre. El aire helado en mis pulmones se sentía limpio, puro. Era el primer aliento de mi nueva vida. Dejé atrás una casa llena de gente y de fantasmas, y las ruinas de un imperio construido sobre una base de arrogancia. No sentí alegría, ni triunfo. Solo una profunda y abrumadora sensación de paz. La guerra había terminado. Y yo había sobrevivido. Un año puede cambiarlo todo. Tras aquella Nochebuena, la caída de Sofía y Ricardo fue tan rápida como silenciosa. Enfrentados a contratos inquebrantables y a la pérdida total de confianza de sus socios, no tuvieron más remedio que aceptar una compra de sus acciones. Les pagué un precio justo, el que marcaba el valor real de la empresa, no el que ellos habían intentado manipular. No quise humillarlos. Solo quise que desaparecieran de mi vida. Y lo hicieron. Ahora, estoy de nuevo en una cena de Navidad. Pero esta no tiene nada que ver con la anterior. No estamos en una mansión de mármol frío, sino en el espacio diáfano y cálido del taller de alma y fuego. Las mesas son de madera rústica, las luces son guirnaldas sencillas y el aire huele a pino, a cera de abeja y a comida de verdad. A mi alrededor, no hay socios con sonrisas falsas. Están mis empleados, mi verdadera familia. Elena, que ahora es mi jefa de operaciones, se ríe a carcajadas con Carlos, mi joven diseñador estrella. El señor Morales ha venido desde la sierra y discute animadamente con Miguel sobre la calidad de la última cosecha de aceitunas. He pasado el último año reconstruyendo. No solo la empresa, sino a mí mismo. Hemos lanzado nuevas líneas de productos, hemos vuelto a los mercados de agricultores, hemos recuperado el contacto con la tierra. Hemos recuperado el alma. Me levanto y descuelgo una botella de vino de una estantería. La etiqueta es nueva, diseñada por mí. En ella, solo hay una palabra, resiliencia. Sirvo las copas y levanto la mía. Todas las miradas se vuelven hacia mí, cálidas, expectantes, leales. Quiero brindar, digo, mi voz firme y clara. Por las segundas oportunidades. Por el trabajo hecho con las manos y con el corazón. Y por no olvidar nunca, nunca más, por qué empezamos. El brindis resuena con risas y aplausos genuinos. Bebo un sorbo de vino. Es robusto, complejo, con un final persistente y honesto. Sabe a victoria. Pero no a la victoria sobre nadie, sino a la victoria sobre mis propios miedos. Es el sabor de un alma recuperada. Y es, sin duda, el mejor sabor del mundo.